Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Toda la Biblia es la revelación de Dios al hombre. En la Biblia Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. En toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, se nos habla del Verbo de Dios encarnado en el vientre de la Virgen María. Por supuesto que en el Antiguo Testamento se nos habla de forma implícita. En el Nuevo Testamento se nos habla del Salvador, del Mesías, de forma explícita. Toda la palabra de Dios nos revela que Jesucristo es el Señor. El Adonai, como se le llamaba en el Antiguo Testamento, ahora con nombre propio en el Nuevo Testamento, Jesús el Cristo, el Señor de señores, Dios hecho hombre. Vamos a tomar un texto del Evangelio de San Juan, donde queda clarísima la revelación de la divinidad de Cristo, que es la palabra eterna de Dios. Capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, la palabra, el Logos, es lo mismo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Vean ustedes allí cómo se revela que la palabra, el Verbo, repito, es lo mismo. Ustedes pueden encontrar en alguna traducción de la Biblia que diga logos, que diga palabra, que diga, como en este caso, verbo. Lo que significa es palabra, la palabra. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, junto a Dios. O sea, no era en este sentido, entiéndanme, no era Dios en cuanto que estaba junto a Dios. Lo ven ustedes, aquí hace una distinción. Pero dice, y el Verbo era Dios. O sea, era Dios, pero estaba junto a Dios. ¿Cómo entendemos esto? Aquí se vislumbra el misterio de la Santísima Trinidad. Era Dios, pero estaba junto a Dios.
un solo Dios en tres personas distintas. Aquí se nos está revelando el verbo, la palabra, como Dios, pero que estaba junto a Dios. Un solo Dios, tres personas distintas. Se nos revela la segunda persona de Dios. Sigue diciendo el Evangelio de San Juan. Él estaba en el principio junto a Dios. Recalca que estaba junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Vamos a ver aquí. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó todo cuanto existe? Lo visible y lo invisible. Dios. Y solo Dios puede crearlo. Por lo tanto, el verbo que estaba junto a Dios fue el que creó todas las cosas. El verbo que es Dios, Hijo, es consustancial a Dios Padre, de la misma sustancia, pero diferente de Él, dada su condición de Hijo, dada que es otra persona distinta a la del Padre, pero consustancial al Padre, o sea, el mismo Dios, de la misma naturaleza divina. Ya habíamos el otro día hablado hasta de San Agustín con el ejemplo de la playa que echa el chiquito agua en un huequito, que es un misterio. Y no vamos aquí a tratar de entenderlo, porque nadie entenderá a Dios. Simplemente lo que yo quiero es que ustedes vean, porque quizás muchas personas leen la Biblia, han leído o escuchado un montón de veces este texto y nunca se han detenido a comprenderlo. Para que ustedes vean, por ejemplo, cómo va a llegar un testigo de Jehová a decir que Jesucristo, que el Verbo encarnado no es Dios. Si por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Sigamos más en el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es Dios? La vida. ¿Quién es la palabra? Dice la vida. En Él estaba la vida, y la vida era. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Él es la vida, Él es la luz. Ven ustedes clarísimo. Solo Dios es la vida, solo Dios es la luz. En otros versículos más adelante dice: el verbo era la luz verdadera, en el versículo 9, que ilumina a todo hombre, viniendo al mundo. O sea, el verbo que es la luz vino al mundo. Vamos comprendiendo ya
Dice, en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él. Se recalca que es el creador. Y el mundo no lo conoció. Vino a su casa. Vea, dice, en el mundo estaba. Pero ahora dice que vino al mundo. Por supuesto, como Dios estaba en el mundo, como la segunda persona de la Trinidad vino al mundo. Dice en los versículos siguientes. Y el verbo, en el versículo 14, y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está la revelación total de la Trinidad en la segunda persona, el Hijo. El Verbo se hizo carne. ¿Dónde o cómo se hizo carne el Verbo? Ahí están los otros evangelios explicándolo. El mismo Juan lo explica cuando llega a decir de María que es la madre de Jesucristo. Dios vino al mundo a través de una mujer, dice San Mateo, y esa mujer se llama María. El verbo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Solo Dios posee la gloria. La gloria es pertenencia de Dios. Es un algo que es de Dios, pertenencia de Dios. Y lo dice y lo especifica. Contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, el Hijo del Padre, el único Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Dice en el versículo 15, Juan, se refiere a Juan el Bautista, que antes en algunos versículos que no leí de este capítulo, lo nombraban. Pero dice, Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, oiga, de su plenitud, ¿quién es el único ser pleno? Dios. Y dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. ¿Quién da la gracia? Dios. Porque dice en el versículo 17, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Y en otros capítulos adelante, Juan escribe palabras
pronunciadas por Jesucristo, donde dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre, al que me envió. Quien me ve a mí, ve al Padre, como Dios, como único Dios, un solo Dios. Pero Él sigue siendo el Hijo y el Padre sigue siendo el Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás, sino solo el Hijo. Y es el Hijo quien lo da a conocer. Clarísimo. Nosotros creemos en la religión que Jesucristo, nuestro Señor, con mayúscula, el Señor que le pertenece solamente a Dios, o sea, la palabra Señor, no, no Señor con minúscula, como se le dice a un adulto, al papá. No, no. Estamos hablando de Señor con mayúscula, que revela, que denota señorío. Es el Señor. Como le dijo Isabel a la Virgen María cuando la visitó. ¿Quién soy yo?, dice Isabel, considerándose indigna ante María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor, de mi Adonai, Señor de los ejércitos, el nombre santísimo de Dios? ¿Ven ustedes? Ahora sí nos va quedando claro. La religión que poseemos nosotros es la religión del verdadero Dios, revelada por la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, el Verbo encarnado, la palabra que se encarnó en el vientre de la Virgen. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como dice la Biblia, a Él el honor, el poder y la gloria. Y toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Y nosotros, bendito sea, hemos recibido la gracia, esa gracia tras gracia de la que habla este texto de la palabra de Dios. Hemos recibido la plenitud, gracia tras gracia, pues hemos recibido el don de la fe cristiana, de nacer en el seno de la religión verdadera. Y por supuesto, en la iglesia verdadera, la iglesia que Él fundó. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Los abrazo con todo mi corazón. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana.